tarde. Dice que los jóvenes son la fortaleza. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes, amén, de 99 años para abajo. Amén. Yo no sé usted, pero yo me siento joven. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su asiento por un momento. Amén. Quiero saludar, amén, a la iglesia aquí en Zaragoza. Gloria al nombre del Señor. Esto está siendo poderoso. Déjeme decirle, amén, que ustedes están causando un mayor impacto, más de lo que ustedes se imaginan. No solamente están impactando Zaragoza, están impactando, amén, España, porque hay personas que los ven a ustedes, hay personas que se gozan, amén, a poder ver los servicios, los cultos y todo el avivamiento que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Zaragoza, sin duda alguna que está haciendo un gran impacto, amén. Y sabe, le voy a decir una cosa, hay almas que no van a llegar aquí a la iglesia, que para nosotros les predicamos y los invitamos, pero más importante es que esas almas lleguen al cielo. Lo más importante es que las almas lleguen al cielo. Por lo tanto, el trabajo nuestro, amén, es un impacto en lo eterno. Amén. Capaz en lo visible no lo vamos a ver, pero en el cielo lo vamos a ver muchas almas que por usted, amén, han llegado a los caminos del Señor. Saludar al pastor Néstor Suárez, amén. Yo sé que está de vacaciones, se lo merece, están unos días por ahí con la familia, déjelo descansar, que los pastores también nos cansamos, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso Dios está levantando líderes aquí, hombres y mujeres capacitados para decir, pastor, toma un descanso que yo tomo el control de esto, yo le voy a ayudar, yo le voy a cubrir la espalda, cuente conmigo. ¿Cuántos líderes dicen, cuenta conmigo, pastor? Uy, solamente 2 líderes, amén, se me desaparecieron los demás. Amén. También saludar al pastor asistente David Mendoza, su esposa. Amén. Gracias por la invitación. Gracias por el privilegio de tenerme aquí en esta tarde. Y también al director de Caballero, nuestro Miguel Tiamo. Amén. Gracias también por su confianza. ¿Dónde está el pastor Miguel? El líder, amén, se me fue, se lo llevó el Señor, amén, pero bueno, por ahí está trabajando, amén, no paran, amén, los líderes no paran, gloria al nombre de Jesús, están como la hormiga moviéndose aquí para allá, gloria al nombre del Señor. Y saludar a toda la iglesia de Zaragoza en esta tarde. Dese un aplauso a usted mismo en esta tarde, dese un aplauso, una hermosa iglesia, una hermosa congregación en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No me gusta saludar mucho cuando vengo a predicar, amén. Pero tengo que hacerlo por protocolo, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mi deseo de estar aquí en la ciudad de Zaragoza era para venir y recibir bendición. Era para venir y mirar todo el movimiento aquí en Zaragoza, porque como les dije al principio, ustedes están impactando más de lo que ustedes se imaginan. Amén. Desde Tortosa estamos mirando todo el movimiento, todo el avivamiento que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Zaragoza. Y yo no sé si usted se alegra en esta tarde. Yo no sé si usted se goza por eso en esta tarde. Y yo le dije, pastor Néstor, quiero ir a visitar, quiero ir a mirar todo lo que ustedes están haciendo, amén, con la estrategia de Jesús, con las iglesias, amén, en casa, los grupos pequeños, amén. Yo, véngase, Omar, amén, está la puerta abierta. Y ese era mi deseo, venir a recibir bendición. Pero, amén, quisieron aprovecharme también de la venida. Y como dijo un filósofo, se aprovecharon de mi inocencia. Y dijeron, bueno, pastor, si usted viene a recibir, también traiga, aleluya. Y eso he venido en esta tarde, a recibir y también a traer. Ahora sí vamos, hermanos, a ponernos en nuestros pies en esta tarde. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que para eso me invitaron en esta tarde, que es para predicar la palabra del Señor. Yo quiero que usted busque en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Cuando lo tengan, puede decir un fuerte aleluya. Uy, esos jóvenes parece que no han comido. ¿Es el culto de jóvenes o el culto de ancianos? Porque no los escucho a los jóvenes, me tienen preocupados, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al nombre de Jesús, así mejor, amén. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, amén. También saludarlo en la iglesia de Tortosa, le envían saludos a los pentecostales de Tortosa, amén. Estamos orando por ustedes, que Dios siga trayéndole avivamiento. Lucas 7 del 11 al 17, ¿todos lo tienen? Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Diga conmigo, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella
y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a ¿qué? Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Zaragoza y por todo Aragón. Aleluya, alrededor. Amén. Ponga su Biblia a un lado y regáleme una oración más en esta tarde. Soberano Dios y Padre eterno, en esta tarde, oh Dios, preparamos nuestro corazón, nuestro espíritu, Dios, en esta tarde. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Usa mis labios, pon pensamientos frescos en mi mente. Permíteme, oh Dios, compartir este mensaje con claridad, con eficacia y sobre todo con poder y unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que en esta tarde, oh Dios, haya un impacto, Señor, en este lugar, en este servicio de jóvenes. Que el poder del cielo descienda sobre la tierra y haga estremecer este lugar, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la iglesia de Zaragoza dice amén. Tome su asiento, dando un gloria a Dios en esta tarde. Amén. Con la ayuda del Señor, amén, quiero predicar por un breve momento. Si usted me ayuda, amén. Si no me ayuda, yo me tiro aquí hasta las 6. Yo me tiro aquí hasta las 9 de la noche, amén, porque el pastor David me ha dado permiso, amén. Pero si usted me apoya, yo suelto esto en media hora, amén. ¿Cuánto me van a apoyar? Uy, no, me está preocupando, aleluya. Me dijeron que es culto de jóvenes, yo lo veo un poco apagado estos jóvenes, aleluya. ¿Cuánto me van a ayudar a predicar? Amén. Si yo lo veo que está con los brazos cruzados y la boca cerrada, me tiro hasta las 9 de la noche. Aleluya. Pero si usted me apoya, yo suelto esto rápido. Amén. En media hora. Joven, a ti te digo, levántate. Ese es el mensaje en esta tarde. Joven, a ti te digo, levántate. Alguien háblele a un joven que está a su lado, de 99 años para abajo. Dile: joven, a ti te digo, levántate. Dígaselo en esta hora con autoridad. Joven, a ti te digo, levántate. Aquí nos encontramos, hermanos, con un acontecimiento de la resurrección llevada a cabo por Jesús a favor de un joven que iba a ser enterrado. Recordemos que los entierros en la región o en la religión judía se llevaban a cabo el mismo día de su muerte. Y nos dice Lucas 7:11, nos dice el evangelista y médico Lucas: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Anteriormente yo pensaba que Jesús solamente iba a pasar por Naín, solamente iba a pasar por esa ciudad. Pero leyendo detenidamente me doy cuenta que Jesús iba, amén, con propósito a ese lugar. No que pasó por casualidad. Él iba intencionalmente a la ciudad de Naín. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, nos habla Lucas de que en ese lugar, amén, se encontró Jesús con esta situación. Jesús intencionalmente decide ir a esa ciudad para resucitar, para levantar a este joven de la muerte. Ya en el cementerio estaba todo preparado. Ya había pico y pala y agujero para enterrar a este joven. Ya estaba el diablo preparando el agujero para enterrar a un joven de Zaragoza. Aleluya. Y nos continúa diciendo Lucas versículo 12. Dice el evangelista Lucas, el versículo 12 del mismo capítulo: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Diga conmigo nuevamente: hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En este versículo notamos dos detalles para recalcar, y nos dice Lucas que este niño o este joven era hijo único de su madre, era el único hijo que tenía. Y también nos dice Lucas que esta mujer era viuda. En los tiempos bíblicos debemos de saber que el hombre era
de gran relevancia en la casa, ya que el varón era el que traía el pan, era el que traía el sustento a la casa. Hoy en día, amén, las cosas han cambiado. Hoy en día, gracias a Dios, amén, no gracias a Dios, porque no era la voluntad de Dios de que la mujer salga al campo, amén, pero las cosas se dieron, amén. Pero déjeme decirle que en esos tiempos el hombre era el que traía el sustento, el hombre era el que mantenía, amén, al hogar, a la casa. Pero desafortunadamente esta mujer dice, amén, la palabra que era viuda, o sea, pierde a su marido, pierde al sacerdote de casa, pierde a ese varón que era el responsable de traer la provisión a casa. Esta mujer, hermano, se queda viuda y con un solo hijo, y este era varón. Eso quiere decir que esta mujer ahora le tocaba apoyarse en su único hijo. Pero esta mujer, aleluya, este hijo era su tesoro. Este hijo era especial, ya que era su único hijo. Pero diga conmigo, pero. El pero es que este único hijo al cual esta mujer tenía, amén, toda su esperanza puesta. Este es el varón que me va a sacar adelante. Este es el hombre que va a salir al campo a trabajar y va a traer la economía a casa. Desafortunadamente, este hijo único termina muriendo. Imagínese, póngase en los zapatos de esta mujer, póngase en el lugar de esta mujer. No se sabe si semanas, meses o años atrás había perdido a su esposo, amén, pero ahora se encontraba lo que también había perdido a su hijo. Imagínese esta mujer con un gran dolor en su corazón, viuda y ahora sin su único hijo. Realmente esta mujer estaba quebrada por dentro. Había una mujer destrozada, sin esposo y sin hijo. Es allí la razón por la que nos dice Lucas que el Señor se conmovió, tuvo compasión de esta mujer. Versículo 13 del mismo capítulo 7. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Esta frase de Jesús que nos dice Lucas que se compadeció, nos habla de un Jesús que sabía ponerse en los zapatos de los demás, de un Jesús compasivo que sabía lo que esta mujer estaba sufriendo en aquel momento. Jesús sabía lo que le representaba para esta mujer la muerte de su único hijo. Por esa razón nos indica el evangelista y médico Lucas que Jesús se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. En otra palabra, mujer, yo resuelvo. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Acto seguido dice Lucas que Jesús tocó el féretro. Este toque de Jesús al féretro rompe la tradición, rompe con los rituales de impureza asociada a la muerte. Y Jesús, como Dios, rompe el protocolo. Jesús decide hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Jesús, dice la palabra, que toca el féretro. Pero debemos de saber que en aquellos tiempos bíblicos no se usaban los ataúdes que hoy en día nosotros vemos. En aquellos tiempos eran como camillas, amén, de ambulancia. Por lo tanto, yo quiero pensar que este toque de Jesús al féretro tuvo que ser un toque directamente al joven que estaba muerto. En otras palabras, Jesús lo tocó y luego le habló al joven. Después que le habló, dice la palabra, que este joven se incorporó. Y luego que se incorporó, este joven comenzó a hablar. Y luego Jesús se lo dio a su madre. Luego la gente se asombró de aquella resurrección y empezaron a glorificar a Dios. Y dice que la fama de Jesús por esa resurrección se extendió por toda Zaragoza, por toda Aragón y por toda España, porque hubo una resurrección y la gente se quedaron impactados de que este joven se había levantado. Todo esto les he dicho para decirle lo siguiente, y es que el Señor quiere que en este día, aleluya, quiere levantar a un joven que ha venido a este lugar como medio muerto. El diablo está esperando, aleluya, en el cementerio enterrarte, joven, enterrarte, jovencita. Pero debe decirte en esta tarde que Jesucristo está en este lugar y va a haber resurrecciones masivas en este lugar. Un joven se va a levantar, un joven va a resucitar en esta tarde. En este culto de jóvenes, Dios va a hacer un milagro en esta tarde. El Señor ha escogido llegar a este culto de jóvenes porque Dios sabe que en este día va a haber resurrecciones masivas. Hay muchos entierros que se van a cancelar en esta noche. Hoy el diablo se va a quedar esperando con pico y pala en el cementerio, porque hoy Dios le dice a un joven: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo,
levántate. Y de la misma manera, y de la misma como Jesús llegó a Naín, que no fue por casualidad, sino que Jesús llegó a propósito, porque Jesús sabía que en ese momento iban a llevar a enterrar a un único hijo de su madre. De la misma manera, el Señor se ha hecho acto presente en este culto de joven, porque Dios quiere resucitar a un joven en esta tarde. Repito, Dios quiere resucitar a un joven en esta tarde. Y aunque aquí hay muchos jóvenes, déjame decirte que cada joven aquí es único. Aunque hay muchos jóvenes, cada joven es único para el Señor Jesucristo. Cada joven es especial para Dios. Cada joven aquí porta propósito, porta llamado, porta ministerio, porta dones espirituales. Por lo tanto, cada uno de ustedes son especiales para el Señor. Nadie es más ni nadie es menos. Aquí hay potenciales, aquí hay talento, aquí hay ministerio, aquí hay propósito que Dios quiere resucitar en esta tarde. Aleluya. Y es por esa razón que el diablo te quiere enterrar, joven, en esta tarde. ¿Sabe por qué te quiere enterrar? Pregúnteme por qué. Solamente dos escuché. Pregúnteme por qué te quiere enterrar. El diablo te quiere enterrar porque tú eres único. El diablo sabe lo que tú portas en tu interior. Y hoy en día hay una madre llorando por ese hijo único. Y en esta historia, la madre de aquel hijo único representa una congregación, representa una iglesia. Hoy en día hay muchas madres, muchas congregaciones, muchas iglesias llorando por ese joven único. En mi corto caminar en el evangelio he visto muchos jóvenes con tremendos potenciales, tremendos talentos, tremendo ministerio, que uno lo veía cantando, uno lo veía predicando, haciendo algo en la iglesia. Y decía, wow, si ese joven sigue así, ¿a dónde Dios lo va a llevar? Pero desafortunadamente vino el diablo, vino las decisiones, vino el mundo y enterraron ese ministerio, enterraron ese llamado, enterraron ese propósito. Pero ¿sabe qué? Jesucristo es la resurrección y es la vida en esta tarde. Dios va a resucitar ese ministerio, Dios va a resucitar ese potencial, Dios va a resucitar en esta tarde. He visto muchos jóvenes, hermanos, estando un día sirviendo al Señor y de la noche a la mañana, aleluya, el diablo, sus decisiones enterraron su llamado, sus dones, sus potenciales. Ahora como pastor yo lo entiendo. Una iglesia llora, Pastor David, cuando uno mira a un joven, aleluya, moviéndose y dice, wow, ese joven tiene tremendo potencial. Y uno está orando en silencio aquí, Señor, levántalo, Señor, fortalécelo, Señor, guarda su corazón, que nadie le robe su potencial, que nada le robe su ministerio. Señor, ayúdalo, Señor, úsalo. Pero de la noche a la mañana vemos que ese joven que estábamos orando por él, ¡fuc!, desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque el diablo sabía lo que ese joven portaba. El diablo sabía lo que ese joven tenía dentro de él. Tenía un potencial que si él seguía para adelante le iba a hacer la guerra al diablo en el infierno. Porque aquí hay muchos jóvenes que si se levantan le van a hacer un dolor de cabeza al diablo. Pero yo creo en esta tarde que Jesús le dice a un joven, joven, a ti te digo, levántate porque te quiero usar. Dios en esta tarde quiere resucitar a un joven. Hoy en día hay una iglesia que llora por aquel joven que un día sirvió en la alabanza, aquel joven que un día fue predicador, aquel joven que servía en alguna área en la iglesia, era un líder del grupo de amistad y se notaba que ese joven era único. Pero desafortunadamente hemos visto muchos jóvenes permitir que el mundo, el diablo, sus decisiones entierren su ministerio. Pero le tengo buenas noticias en esta hora. Es aquí el mismo que se apareció en la ciudad de Naín. Hoy está aquí en este lugar. El mismo que levantó a Lázaro entre los muertos está en este lugar. A él le llaman la resurrección y la vida. Y ha llegado a este culto de jóvenes para decirle, joven, a ti te digo, levántate en esta tarde. Joven, ¿habrá un joven que se levante en esta tarde? ¿Habrá un joven que se levante? ¿Habrá un joven que se levante en esta tarde? ¿Habrá un joven que se levante en esta tarde?
Joven, hoy Dios te va a tocar y luego te va a levantar. Porque antes de levantarte, Dios quiere tocarte. Porque lo que Dios toca no queda igual. Lo que Dios toca no queda igual. Y yo le doy gracias a Dios por las predicaciones que hacemos en los cultos. A veces somos muy profundos. Aleluya, hacemos teología, hermenéutica y hasta farmacéutica. Y gloria a Dios por eso, que seamos profundos. Y gracias a Dios porque Dios me usa. Pero ¿sabe qué? A mí no me impacta eso. A mí lo que me impacta es cuando yo veo a alguien siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo más importante. Cuando Dios te toca, no te deja igual. Es por eso que yo no me impresiono por mi predicación. Yo me impresiono cuando yo veo gente siendo administrada, gente viendo tocada, gente derramando lágrimas. Porque eso es lo más importante en el culto. Cuando Dios toca un corazón, ese corazón no vuelve igual. Algo sucede cuando Jesús te toca. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que se mueva dentro de ti. Ese es el mejor momento cuando la gente es tocada por Dios. Porque yo sé que los toques de Dios producen cambio. Los toques de Dios te preparan para tu ministerio. Te preparan para tu llamado. Si el mensaje es bonito y profundo, gloria a Dios. Pero yo prefiero los toques del Señor. Y escúcheme, después que Jesús tocó el féretro, ahora Jesús se dispone a levantar al joven. En otras palabras, primero Jesús lo tocó y ahora se dispone a levantarlo. Y en la Biblia veamos algunos casos de personas que antes de ser levantados fueron tocadas. Antes de ser levantados fueron tocadas. Aleluya. Y en este caso vemos el caso del profeta Elías. Elías, aleluya, le tocó resucitar a este hijo también único de su madre, que también era viuda, más conocida como la viuda de Sarepta. Esta mujer también tenía un hijo único, pero ese niño termina muriendo a su temprana edad. Mire lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 17 al 22. Primera de Reyes 17, del 17 al 22 nos dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí vemos como Elías, antes de orar por resurrección, aleluya, Elías, que es tipo de la presencia de Dios, Elías decide tocar al niño. Dice que se extiende sobre el niño, sus manos en sus manos, su boca sobre su boca, sus ojos. Y primero lo tocó y después pidió por resurrección. Otro caso de ellos, amén, es el sucesor de Elías llamado Eliseo. También le tocó resucitar a un hijo y también era hijo único, el hijo de la tsunamita, un hijo que ella no pidió, pero el profeta oró por ella para que tenga un hijo y Dios se lo concedió. Porque tenemos a un Dios que responde, un Dios que bendice y todavía te da cosas que tú no pides. Si tú estás alineado a la voluntad de Dios, Dios va a traer cosas a tu vida que son como caprichos. Sigue alineado al propósito de Dios, porque van a haber cosas que tú no le pidas al Señor, pero por mantenerte alineado en el propósito de Dios, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Esta mujer no pidió un niño, el profeta oró por un niño, pero desafortunadamente este niño, aleluya, que era hijo único de su madre y de su padre, también termina muriendo a temprana
edad. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 32 al 36. Segunda de Reyes 4, 32 al 36 nos dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca. Este es el caso de él. Anteriormente me adelanté, no era Elías, era Eliseo. Poniendo su boca sobre su boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó a Giesi. Él a Giesi le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. O sea que Eliseo también usó el toque, el contacto, para resucitar a ese niño en aquel momento. Y ayúdame con el piano y con la batería, que ya voy descendiendo en esta noche. Me llama la atención, hermano, porque vemos algunos casos del Señor resucitando hijos únicos e hijas únicas. Vemos los 2 niños que resucitaron, Elías y Eliseo. Vemos la resurrección de la hija de Jairo, que también era hija única. Vemos a un joven hijo único endemoniado en Lucas 9:37, que Jesús liberó. Y en este caso también vemos al hijo único de la viuda de Naín. Y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Y quiere saber por qué se incorporó este joven? No me preguntaron por qué. Esa es la didáctica que yo tengo con mi congregación. Perdónenme, aleluya. Pregúnteme por qué se incorporó este joven. Porque la creación obedece a su creador. La creación obedece a su creador. Y en esta noche hay mucha congregación que es creación de Dios. Y Dios le dice a alguien: levántate en esta tarde. Levántate en esta tarde. Y si Dios te habla, tú tienes que obedecer en esta tarde. Joven, a ti te digo, levántate en esta tarde. Joven, a ti te digo, levántate en esta tarde. Joven, a ti te digo, levántate en esta tarde. El Señor llamó a Lázaro y Lázaro salió fuera, aleluya. Jesús le dijo a la hija de Jairo, y la hija de Jairo se levantó. Jesús le habló a la mar y a los vientos, y ellos obedecieron. Y en este día Jesús te está hablando: joven, a ti te digo, levántate. Yo sé que el diablo ha tratado de enterrar tu ministerio. Yo no sé cuántos años, cuántas semanas, cuántos días llevas en esa situación. Te has visto como enterrado espiritualmente. Pero ¿sabe qué? No importa cuántos días, cuántos meses o cuántos años, el mismo que resucitó a Lázaro después de 4 días es el mismo que te puede resucitar en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque hay un ministerio poderoso dentro de ti. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Yo creo que algunos no me han escuchado en esta noche. Joven, a ti te digo, levántate. Y cuando Dios habla, la creación obedece. En resumen, levántate en la Biblia es una frase poderosa que implica acción, despertar y confianza en Dios para superar obstáculos y avanzar hacia su voluntad. Aquí se encuentra un pastor joven. Aquí uno me ve. Tengo 25 años en el espíritu. Estoy jovencito todavía. Tengo mucho que dar. Pero en algún momento en mi vida también me vi como este joven, siendo llevado por el diablo para el cementerio. Yo quiero un niño. Yo quiero 2 hombres musculosos. Los más musculosos aquí en Zaragoza. Los más musculosos. Y un niño pequeño. Y un niño pequeño que lo podamos levantar. Mándeme un niño pequeño, por favor. Ven, hermano Miguel, te amo, que usted es musculoso, aleluya. Un niño pequeño, necesito un niño pequeño. Un niño, mándeme ese niño, sí. Cójamelo de los pies y de las manos, como si lo están llevando, eso sí. Eso. Más arriba, el manto, aleluya. Que tiene seguro el niño, lo han puesto seguro los padres. Espere. Necesito una madre, venga.
Usted va delante de ella, delante de ella. Usted es la madre del niño. Métase en el papel. Llore, aleluya. Vaya llorando. ¿Qué dice aquí? Pónganse aquí. Las dos. Háganse como si están cavando. Están cavando un pozo para enterrar a ese niño. Pónganse en este lugar. Yo me pongo en la posición de este niño, de este joven. El diablo quería enterrar mi ministerio. A los 2 años estaba en los caminos del Señor. Desafortunadamente, decisiones mías personalmente, nadie, mías, decisiones mías, me sacaron de los caminos del Señor. Y yo me acuerdo que tuve 6 meses alejado de los caminos del Señor. Y yo hablaba con mi madre, y mi madre decía: Carlos, vuelve a los caminos del Señor. Yo decía: madre, sí, yo quiero volver. Pero había algo que me retenía, algo que no me dejaba. Pero había algo en mi interior que decía: Carlos, tienes que volver, tienes que volver, tienes que volver. Tú ya has probado el evangelio, tú ya has probado servir al Señor. Pero había una lucha en mi interior que no me dejaba levantar. ¿Sabe por qué? Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. El diablo me enterró 6 meses, me enterró fuera de los caminos del Señor. Me acuerdo que yo fui a la discoteca y ahí estaba tirando mis pasitos, porque yo nací al frente de una discoteca. Es por eso que danzaba como David, porque me acordaba que si antes le danzaba al diablo y al mundo, mucho más para el Señor. Aleluya. Y yo estaba ahí en la discoteca y el Espíritu me decía: Carlos, este no es tu lugar. Me sentí incómodo y salí de ese lugar. Y yo dije un día sábado: yo me levanto porque me levanto. Porque si no, ¿qué será de mi vida si no me levanto? Yo cogí un día domingo mi ropito y dije: me voy para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque iban a enterrarme. Iban a enterrar mi ministerio, iban a enterrar mi llamado, iban a enterrar mi pastorado, que yo no lo sabía. Pero Jesús se apareció en el camino y tocó al féretro y dijo: Carlos, levántate, porque tienes llamado, tienes ministerio, tienes propósito. Hay un potencial dentro de ti. Y escúchame, dice la palabra que el niño se incorporó y comenzó a hablar. Y en esta noche alguien, un joven, un adulto, se va a levantar y va a comenzar a volver al lugar donde Dios te quiere llevar. Vas a volver a tu ministerio, vas a volver a tu llamado. ¿Y sabe lo que va a provocar tu levantar? ¿Sabe lo que va a provocar tu levantar? Lo que va a provocar es que toda Zaragoza, es que toda Aragón comience a darle gloria y honra al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque había un joven muerto y Jesucristo en esta noche lo levanta. Aleluya. Jesucristo de Nazaret, ven corriendo a este altar, joven. Ven corriendo a este altar en esta noche. Jesucristo va a resucitar ese llamado. Jesucristo va a resucitar ese talento. Jesucristo va a resucitar a alguien en esta noche. El diablo se va a quedar con el pan y se va a quedar con el café, porque Jesucristo le arruina el entierro al diablo. Si tú te quieres dejar que el diablo te entierre, quédate en tu asiento. Pero si tú sientes que tienes llamado, tienes potencial, tienes ministerio, ven a este altar corriendo y le: Señor, levántame. Señor, resucítame, Dios. Yo me acuerdo cuando predicaba, yo me acuerdo cuando cantaba, yo me acuerdo cuando servía. Y el diablo me ha tenido enterrado durante mucho tiempo. Pero no te preocupes, porque el mismo que se apareció aquí en la ciudad de Naín está en este lugar. El mismo que se apareció en la ciudad de Naín está en este lugar. Y dice que el joven se incorporó y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Porque los muertos no hablan, los muertos no alaban, los muertos no se mueven, no sirven, no predican, los muertos no hacen nada. Pero dice Lucas que cuando este joven se levantó, este joven comenzó a hablar. Hoy un joven va a volver a empezar a servir al Señor. Hoy un joven va a volver a su ministerio. Hoy un joven va a volver a su llamado. Se lo dice un joven que Jesucristo resucitó.
un joven que el diablo enterró durante 6 meses. Pero ¿sabe por qué el diablo me enterró? Porque sabía que había un pastor dentro de él. Había un ministerio dentro de él. No solamente es para jóvenes este llamado, es también para un adulto. Es también para alguien que era líder aquí en la iglesia, alguien que lideraba una casa, alguien que cantaba, alguien que servía en la iglesia. Y el diablo te quiere enterrar. Pero ¿sabe qué? Ven corriendo y no le des el gusto al diablo en esta noche. Diablo, hoy me levanto, porque me levanto y Dios va a hacer un génesis en tu vida. Hoy hay un génesis en tu vida, un nuevo comenzar, un nuevo despertar. Hay un despertar espiritual en un joven esta tarde. Zaragoza te necesita, una casa te necesita. Alguien va a ser levantado por tu ministerio, alguien va a ser levantado porque Dios en esta noche te va a levantar. Así que en esta noche haz como ese joven que resucitó y comenzó a hablar. Comienza a levantar tu voz en esta noche.